A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Oh sí, Señor, en esta mañana, Dios, nosotros queremos decirte, Dios, solo a ti, Señor, nosotros clamamos, solo a ti te reconocemos como el Dios de nuestra vida, Señor. Nuestras oraciones son para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú vas delante de nosotros abriéndonos caminos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy, Señor, nosotros podemos decir que nuestra alma ha sido redimida por ti, Señor. Gracias por la paz que has traído sobre nosotros, Señor. Gracias porque has puesto temor en nosotros, Señor. Por eso con cánticos y alabanzas hoy nos acercamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor. Así como David cantaba, así
presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Solo a ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Solo a ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 digno, 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 digno. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Guardaré tu palabra para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la luz para nuestro camino, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos da ese entendimiento, Señor. Es tu palabra, bendito Dios, la que permite, Señor, que nosotros hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Por eso hoy te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que hoy, Señor, llenes mi vida con ese aceite tuyo, Dios. Que coloques en mí, Señor, de tu espíritu, Señor, y que me uses para entregar tu palabra a tus hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gracia.
volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor negó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor negó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Por eso hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos laves y nos limpies, Señor, de toda maldad y de todo engaño. Hoy oramos ante ti, Señor, declarando que tu pueblo levanta y sacrifica cánticos de alabanza para ti, Señor. Hoy nos alegramos en tu presencia, nos regocijamos en tu presencia. Hoy te invocamos a ti, Señor, y declaramos que este es un culto lleno de tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 12 y 13.
dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu nombre glorioso, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra tú nos hables, que traigas sabiduría, revelación y entendimiento a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 12 y 13, en la traducción en lenguaje actual: pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, en este pasaje del libro de Apocalipsis está hablando el Señor Jesús en un tiempo pues que se considera que es la parte final de los tiempos, o sea, cómo vamos a llegar, y cada día debemos tenerlo en cuenta. Estamos avanzando en el cumplimiento de los tiempos de Dios y estamos avanzando en el cumplimiento de los propósitos de Dios para toda su creación. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, en su plan, en su proyecto, en su propósito, no solamente tiene que, o más bien en los propósitos de Dios, no solo estamos involucrados los seres humanos, tampoco estamos involucrados únicamente los creyentes, no, toda la creación de Dios, el infinito de Dios está involucrado dentro de sus propósitos. Los planes y los propósitos de Dios no se llevan ni se realizan aisladamente con respecto al resto de su creación. Eso hace unos meses lo veíamos también en un devocional y hay que entenderlo muy bien. Por eso es que en este pasaje el Señor Jesucristo le está hablando al apóstol Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como también se le considera, y se refiere en los siguientes términos conforme a la traducción en lenguaje actual. Dice: pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Y algo que hay que destacar, unos dos punticos que debemos destacar, sobre todo, es que el Señor hace una invitación a que los oyentes o los lectores de la palabra de Dios pongamos atención a lo que dice el Señor y a lo que se refieren las Santas Escrituras. La palabra de Dios y las Santas Escrituras, uno debe ponerle mucha atención cuando la está leyendo y de igual manera cuando la está escuchando en una predicación o en una audiobiblia. Siempre que estemos ante la palabra de Dios, que nos expongamos a la palabra de Dios de cualquier forma, nuestra atención debe estar puesta en el mensaje que trae la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, el mensaje en sí de la palabra de Dios, busca en nosotros producir unos cambios en nuestro espíritu, cambios en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo físico, cambios en nuestro semblante, cambios en nuestro ánimo, por supuesto, cambios en nuestra forma de pensar. Por eso se habla de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra de Dios uno debe prestarle muchísima atención, porque
el mensaje de la palabra de Dios tiene esa virtud. Por eso, entre más nos expongamos y prestemos atención a la palabra de Dios, y muchísimo mejor, mucho mejor para nosotros. La restauración en todos los planos de nuestra vida se va a poder llevar a cabo. ¿Listo? Y para eso les pongo un ejemplo. Ahora que estamos en el tiempo, en el periodo de vacunación a nivel mundial contra el virus que produce el COVID-19, la enfermedad, gracias a Dios por eso, que en este tiempo tenemos la posibilidad de acceder, gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los científicos, gracias a Dios por los gobiernos que están haciendo su esfuerzo para que la vacuna llegue a cada ciudadano. Y estas vacunas de ahora pues tienen algo en particular, y es que creo que todas, no sé, no es un tema que yo domine porque no es mi trabajo, sí tienen algo que se llama o están compuestas por un ARN mensajero. Como su nombre lo dice, el ARN mensajero cumple la función, en el caso de las vacunas, que al entrar al cuerpo humano, cuando se inocula, cuando se coloca dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, se coloca esa sustancia que contiene el ARN mensajero, va a cada una de nuestras células y especial a las células de defensa. ¿Y qué hacen? Le llevan un mensaje a el núcleo celular, sobre todo de las células de defensa. ¿Qué mensaje? ¿Qué dice ese mensaje? Que fabrique anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Por eso es tan importante, y valga la oportunidad para decirlo, hay que vacunarse, ¿sí? Toda vacuna tiene su reacción, sí, pero es necesario vacunarse. Se hace mucho más vacunándose que quedarse sin la vacuna. Hay muchos más riesgos, miles, en una proporción muy elevada, el riesgo de contraer el COVID y el riesgo de complicarse. De tal forma que en este paréntesis hay que acceder a la vacuna. Sí, por mi parte estoy, como se dice, que a qué horas, con la que sea. Yo sé que cualquiera de las vacunas es buena. Cierro ese paréntesis. Entonces les decía, el ARN mensajero entra a la célula y llega al núcleo, y ahí en el núcleo de la célula lleva un mensaje al código genético de la célula. ¿Qué mensaje? Fabrique anticuerpos contra el virus del COVID. ¿Listo? La palabra de Dios funciona de una manera semejante. La palabra de Dios contiene un mensaje, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo o el mensaje del Evangelio? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay perdón de pecados, hay redención, hay vida eterna en general. ¿Listo? Eso es lo grande del mensaje de la palabra. Entonces les decía, es muy importante que nosotros nos expongamos a ese mensaje, recibamos, así como para que entre la sustancia de la vacuna se la tienen que introducir por debajo de la piel y dejársela dentro de la humanidad, del cuerpo nuestro. Asimismo, la palabra de Dios debe entrar en nosotros y nosotros disponernos
para que ese mensaje que contiene la palabra de Dios haga los cambios en nosotros que la palabra tiene la virtud de hacer y que Dios quiere que se realicen en nosotros. ¿Listo? Por eso dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Y en la versión Reina Valera dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora bien, aquí está hablando algo importantísimo. Mire la importancia del mensaje. ¿Por qué digo importancia del mensaje? Porque está hablando de un galardón que el Señor va a traer consigo para nosotros. ¿De acuerdo? Ese galardón dice que será conforme a las obras que cada uno de nosotros haya hecho. ¿Cuáles obras? Las obras de fe. ¿Listo? Y un galardón pues no es más que un premio, no es otra cosa que una recompensa a los méritos o a los servicios. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Premio o recompensa a los méritos o servicios. ¿Qué es un mérito? Un mérito es una acción que hace al hombre digno de premio o también digno de castigo. ¿De acuerdo? Entonces viene el Señor Jesucristo, lo está anunciando, está enviando ese mensaje de que el Señor vendrá pronto y no vendrá solo. ¿Vendrá con qué? Vendrá con un premio o con una recompensa o con un galardón. ¿De acuerdo? Que será entregado a cada uno conforme a las obras que haya hecho mientras está aquí en el cuerpo. Sí, porque a nosotros no nos van a contar, obviamente, porque Dios es justo, ni las obras que hicimos antes de nacer, ni las obras después de muertos. No, lo que cuenta son las obras que hacemos ahora y por sobre todo, póngale mucha atención, las obras que hacemos después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Digámoslo de forma didáctica, después de haber recibido la vacuna. Después de ese momento, ¿qué obras hemos hecho? Conforme a esas obras será el galardón o la recompensa. ¿Listo? Y nosotros debemos ser muy justos y muy entendidos. ¿A qué me refiero? Que si el Señor promete un premio, una recompensa o un galardón, creamos que es así. Creamos que Él nos va a recompensar, a premiar y a galardonar. Llegará el momento. Alguno dirá, pero falta mucho. No sabemos. No, si dice falta mucho, está haciendo una afirmación sin fundamento. Está haciendo una aseveración que no tiene piso. Nosotros no sabemos cuánto será que vamos a recibir el galardón más importante, que ahora lo vamos a mirar. Miremos por favor en Hebreos capítulo 10 versos 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Miren que dice aquí que no perdamos nuestra confianza en el Señor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene, mire cómo habla de bonito aquí, ya no está diciendo tiene un galardón, sino que tiene grande galardón. Ya le está colocando un adjetivo a ese galardón, ya lo está distinguiendo a ese galardón que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo lo distingue? Dice más bien que es un galardón grande, ¿de acuerdo? Grande galardón es el que nos espera a cada uno de nosotros. ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Qué espera
Dios de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento aquí en la tierra? Pues un comportamiento y una actitud que denote nuestra confianza en el Señor, que se refleje esa confianza en el Señor en la paciencia para hacer la obra de Dios, cumplir en nosotros el propósito que Dios tiene. ¿Listo? Porque aquí lo dice, es necesaria la paciencia, tal cual, porque es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso le decía, no nos preguntemos cuándo será ese galardón y el galardón y el galardón y el galardón y el galardón, que cómo será, que cuándo. No nos preguntemos eso. Más bien, no perdamos la confianza para cada día profesar la fe, para descansar en el Señor, para buscar agradarle al Señor en todo momento, en toda situación, para que ese galardón, cuando el Señor nos lo quiera entregar, sea grande. ¿Listo? Y podamos acceder con toda confianza a ese galardón. Vuelvo y retomo lo que veíamos hace unos minutos. El más importante de los galardones es la salvación, es la posibilidad de vivir nuestra eternidad en el cielo. Así parezca cursi, así parezca un cuento de hadas, no importa. ¿Listo? El galardón nuestro, el mayor galardón es que lleguemos allá, a la presencia de Dios, que nuestra alma esté eternamente y para siempre en la presencia de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 1, en la nueva traducción, en la nueva versión internacional, mire cómo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Esa promesa, entendámosla, es un galardón para nosotros. Por eso dice en Hebreos 10:36, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna. Que la promesa de la vida eterna es el galardón más grande que nosotros podemos tener. ¿Listo? Quizá en este momento no lo entendemos muy bien, no lo discernimos muy bien, pero cuando lo recibamos, nos vamos a dar cuenta que es un regalo de Dios extraordinario y prácticamente inmerecido, porque lo único que tenemos o que hemos tenido que hacer nosotros es no perder nuestra confianza y perseverar durante todo este peregrinaje, creyendo que pasen los días, los meses, los años, las décadas, si es más, no importa, que todo nuestro peregrinaje aquí nos sostengamos creyendo en el Señor. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire qué profundo. A veces nosotros le quitamos voluntariamente o también inconscientemente, le quitamos la profundidad a la palabra de Dios. Pero aquí en la segunda epístola del apóstol Juan dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. ¿Qué podemos entender por el galardón completo? Todo lo que Dios nos quiere entregar. ¿Listo? Todo lo que está en el corazón y en la mano de Dios entregarnos. Cuando ahora en nuestro peregrinaje y
en nuestra vida eterna. Le voy a mencionar ahora en nuestro peregrinaje qué nos quiere entregar Dios. Por ejemplo, nos quiere entregar añadiduras. ¿Listo? Añadiduras que resultan ser bendiciones para nosotros. Añadiduras que tienen que ver con bienestar. Añadiduras que tienen que ver con paz para nosotros, añadiduras que tienen que ver con satisfacción en nuestra vida, la satisfacción que viene de la seguridad de haber hecho la voluntad de Dios. Eso trae mucha satisfacción, mucha tranquilidad, mucho alivio. Yo se lo digo porque es una experiencia propia, vivida. Yo reflexiono en mi vida, en la de la pastora Cristina y llego a una conclusión: hemos hecho la voluntad de Dios. No ha sido fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Nadie está diciendo que no tiene un precio hacer la voluntad de Dios. Pero siento ese alivio, ese fresco en mi alma, en mi corazón. He hecho la voluntad de Dios. He obedecido. No, como veíamos el día domingo en el culto en la mañana, no he perdido de vista al Señor en las diferentes etapas de mi vida, desde que me vacunaron con el Evangelio, desde que colocaron dentro de mí el mensaje del Evangelio. Nos hemos esforzado para hacer la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces les decía, el galardón completo implica muchas añadiduras, muchas bendiciones, promesas de Dios. ¿Sí? Dentro del galardón, entendamos, está el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. ¿Listo? El cumplimiento, lo repito, eso entendámoslo como un premio o una recompensa. El cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Cuando lo recibimos, ese es un galardón. ¿A qué? A nuestra fe, a nuestra perseverancia, a nuestra confianza, a nuestro sacrificio. ¿Listo? Dice el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Mire esta palabrita aquí en la segunda parte del verso 8 de la segunda epístola del apóstol Juan. Dice el galardón, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado de apagarse espiritualmente, dejarse enfriar. Mucho cuidado con perder de vista al Señor. Mucho cuidado, porque aquí dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa con esa persona? Que sencillamente no tiene a Dios. ¿Quién tiene a Dios? ¿Quién tiene al Hijo y quién tiene al Padre? El que persevera en la doctrina de Cristo, con todo lo que la doctrina de Cristo implica. ¿Listo? Entre ello, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso implica la doctrina de Cristo. ¿Listo? Miremos lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versos 25 al 27, en la versión Reina Valera. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En este pasaje de Hebreos capítulo 11 está hablando en estos versos 25 a 27 de Moisés, y está hablando resumidamente de todo lo que tuvo que hacer Moisés
para poder cumplir con el propósito de Dios, para poder profesar la fe, para poder obedecer al Señor. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motor, la motivación que tuvo Moisés para hacer todo lo que hizo para Dios y conforme a la voluntad de Dios? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire algo, Moisés, por revelación del Espíritu Santo, recordemos que Moisés es un descendiente de los patriarcas. Moisés viene de un linaje espiritual. Moisés viene de un linaje de fe. Entre los antepasados cercanos de Moisés se cuenta Abraham, Isaac y Jacob, y sobre estos tres patriarcas y sobre su descendencia había un propósito de Dios latente, vivo. ¿Listo? Entonces Moisés era un hombre que tenía en su espíritu, tenía metido eso, la promesa de Dios, la fe de su antepasado Abraham, de Isaac, de Jacob, y esa fe que tenía, que había recibido, la fe que hace poco, como veíamos hace poco, la fe que habitó primero en Abraham, luego en Isaac y luego en Jacob, así como se refieren a la fe que había en Loida, Eunice, abuela y madre de Timoteo, que habitaba en ellas, así también la fe que habitaba en Abraham, Isaac y en Jacob, habitó también en Moisés. Y esa fe le permitió visualizar su vida eterna. Le permitió visualizar que había un galardón extraordinario para él, igual que hubo galardón extraordinario, grande galardón para Abraham, para Isaac, para Jacob. Por eso dice, se mantuvo como viendo al invisible, oyendo la palabra de Dios, siendo dirigido por la palabra de Dios, afrontando las adversidades, afrontando el choque, porque debemos saber que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a chocar contra el reino de las tinieblas, sí, pero debemos confiar porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo y en las tinieblas. Hay una confrontación obvia entre dos reinos. Moisés se mantuvo como viendo al invisible, dice aquí. Y mire algo, claro que recibió el galardón. Qué bonito que es este caso de Moisés, porque aquí en Hebreos dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En cuál galardón? En el galardón más importante, que es la vida eterna. ¿Listo? Y nosotros, mire, y la palabra de Dios testifica que Moisés recibió el galardón, que Moisés recibió la vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos refiere en los evangelios que en el monte de la transfiguración estaba el Señor Jesús y estaba Elías, y ¿quién más estaba? Estaba Moisés. ¿Listo? Y aún en el libro de Apocalipsis nos habla de los dos testigos, de Moisés y de Elías. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Moisés ya están disfrutando del galardón de la vida eterna. ¿Listo? Miremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, si nosotros somos perseguidos, acusados, vituperados, injuriados, calumniados por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual profesamos, tranquilos, confiemos, descansemos en el Señor, porque aquí nos dice, gócense y alégrense,
porque el galardón es grande. ¿En dónde vamos a recibir el galardón de la persecución, del vituperio, de la amenaza, de la injuria? En los cielos. Puede ser que aquí toque muy duro. Y hay países en donde, y generaciones en donde esto ha sido muy fuerte, en donde la persecución a la iglesia y a los siervos de Dios les ha llegado incluso a costar la vida por profesar su fe. Aquí en Colombia, gracias a Dios, pues hasta este momento tenemos libertad para congregarnos. Oremos para que podamos continuar profesando y congregándonos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Pero si hay alguna persecución, alguna aflicción, algún vituperio, alguna amenaza, lo que sea, tenemos que pararnos firmes en nuestra profesión de fe, firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la certeza y la convicción de que nuestro galardón será grande en los cielos. ¿Listo? Mire, usted sabe que la vida de Moisés no fue fácil. Lo acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 11, que Moisés tuvo que dejar a su familia, dejar todas las comodidades, la opulencia de su casa. ¿Por qué? Porque Moisés fue criado por la hija del faraón de Egipto. Moisés tenía toda la riqueza de Egipto a su disposición, pero a él no le importó. ¿Listo? Él prefirió sufrir con el pueblo de Dios y se puso en las manos de Dios para ser utilizado por el Señor. Y mire este galardón tan grande, tan extraordinario. ¿A qué me refiero? A no solamente que tiene vida eterna, sino que se apareció en el monte de la transfiguración junto con Elías, hablando con el Señor Jesucristo. Mire ese galardón. ¡Qué belleza! ¡Qué delicia! La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es plena, es completa. Mire cómo nos muestra. ¡Qué galardón tan extraordinario! Mire, estaban hablando Moisés, Elías y el Señor Jesucristo, dialogando acerca de cómo sería la partida del Señor Jesús de este mundo. Eso es un privilegio extraordinario. ¿De acuerdo? Miremos por favor en el libro de Salmos, en el capítulo 19, versos 9 al 11. Dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro refinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Nuevamente, mire, y recordemos lo que hablábamos o leíamos hace unos instantes, que es necesario, conforme la segunda epístola del apóstol Juan en el capítulo 1, verso 8, es necesario que nosotros nos mantengamos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leímos. ¿Listo? ¿Y qué involucra? Le decía. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, la obra de Cristo, el perdón de pecados, la resurrección de los muertos, el bautismo en el Espíritu, los dones espirituales, los aceptar y recibir, los 5 ministerios. ¿Qué más? Tener por cierto que la palabra de Dios es inspirada por el Señor. ¿Listo? Dice, el temor de Jehová es limpio. Dentro de la doctrina de Cristo está esto, que el temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre, que los juicios de Jehová son verdad, todos justos, que son más deseables que el oro y más que el mucho oro refinado, que los juicios del Señor son más dulces y más dulces que la miel que destila del panal, y que nosotros somos además amonestados con ellos. ¿Listo? Y en ponerlos por obra toda la doctrina de Cristo, en poner por obra la doctrina de Cristo, hay grande galardón. Dice en el capítulo 15, verso 1 del libro de Génesis: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mire, esto es tremendo. Mire cómo Dios le habla al padre de la fe. ¿Sí? ¿Cuándo? Después de que el Dios eterno, el Dios de Israel, digámoslo así, desafía a Abraham en la fe, lo desafía a creer que Dios es capaz, tiene el poder y es fiel para cumplirle a Abraham lo que Dios le había prometido. ¿Sí? Por eso dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Será sobremanera grande. Mire ese galardón que tiene Abraham, conocido en el mundo entero como el padre de la fe, de la simiente, de la semilla de Abraham. Dios sacó a su pueblo amado Israel. De la semilla de Abraham, Dios sacó al rey David. De la semilla de Abraham, Dios sacó a nuestro Señor Jesucristo. En la fe de Abraham son bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso habla así. Se ve que el Señor es fiel en su palabra. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y para terminar, dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Mire, si el Señor nos pide a nosotros que tengamos confianza, si el Señor nos dice que nuestro galardón será grande, o muy grande, o sobremanera grande, es porque el Señor Jesucristo primeramente también tuvo que confiar para poder recibir su galardón. Por eso dice: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. En la versión Reina Valera no habla de felicidad, sino de gozo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte, dice. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿cuál es el galardón en este caso del Señor Jesucristo? El galardón consiste en el gozo de haber cumplido a cabalidad al 100% la voluntad de Dios Padre. El gozo de saber que por esa obediencia, ese sacrificio de Él, toda la humanidad puede acceder a la salvación. ¿En qué consiste ese gozo? En que todo el que se acerque a Él, al Señor Jesús, perpetuamente puede alcanzar salvación. En todos los tiempos, el que se acerca a Dios reconociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo en el siglo II, en el siglo I, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el XV, en el que sea, donde sea,
puede recibir salvación y vida eterna. Por eso dice, puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Listo? Y otra parte del galardón de nuestro Señor Jesucristo, estar sentado a la derecha del trono de Dios Padre. ¿Listo? Sentado porque ya culminó su obra. Ya terminó su trabajo. ¿Listo? Así como un obrero, un operario, después de haber hecho lo que le corresponde, de haberlo hecho bien, con excelencia, a la perfección, se sienta a descansar. Ese galardón es el galardón de nuestro Señor Jesucristo, el que Él recibió. Y si Él recibió, nosotros también vamos a recibir. Si Abraham recibió, nosotros también, si profesamos la fe de Abraham. Si Moisés recibió, nosotros también vamos a recibir. Si Elías recibió galardón, nosotros también. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Permítenos usar la fe, Señor. Usar la confianza en ti que tiene grande galardón, Señor. Recibe estos tributos de tus hijos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Exaltamos tu poder, exaltamos tu diestra, exaltamos tu santidad en esta mañana, exaltamos tu justicia, exaltamos tu magnificencia, exaltamos la benevolencia de nuestro Dios. Estamos exaltando con nuestros labios la misericordia de nuestro Dios, porque la misericordia de Dios es para siempre, porque clemente y misericordioso es nuestro Dios. Exaltamos tu clemencia, exaltamos tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a no extraviarnos, a no perdernos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para permanecer, Señor, permanecer en la doctrina, profesando la fe, y que siempre tengamos, Señor, en nuestro corazón que seremos grandemente galardonados en este tiempo y en la vida eterna, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar. Ayúdanos cada día con tu Santo Espíritu a esperar en ti, Señor. Ayúdanos cada momento a tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos llenes. Te pedimos, Espíritu de Dios, que derrames poder en nosotros. Tu palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Nosotros, para poder ser testigos tuyos de tu evangelio, del reino de tu Hijo Jesucristo, necesitamos poder. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, danos poder, danos más poder, más poder. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Clamamos en esta mañana por el señor presidente, clamamos, Señor Jesucristo, por sus ministros, asesores, el señor gobernador, señor alcalde, Señor, por las personas del comité del paro, Señor Jesucristo. Ayuda a estas personas, dirige a estas personas, a los gobernantes y a los del comité del paro, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Ayúdales a que lleguen a puntos de encuentro, a puntos de acuerdo, y este paro sea levantado, Señor. Yo cubro con la sangre de tu Hijo Jesucristo a cada uno de tus hijos, a sus familias. Declaro protección en sus vidas, Dios Todopoderoso. Clamamos por tu pueblo amado Israel, que lo guardes, que lo protejas, que lo defiendas.
Defiende a Jerusalén, defiende a Jerusalén, defiende tú mismo a Jerusalén, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.